Hola gente de YouTube y suscriptores del canal. Estamos aquí con un nuevo video y pues empecemos. La tontería del orgullo nacional. Primero necesitamos ver cuál es el concepto de una nación o un país. Se conforma por un territorio, estados, gobernantes y sus habitantes. En conjunto, un sistema de gobierno. Veamos por qué esto no existe en nuestro país. Por esto mismo, el orgullo nacional en México ni debería existir. Punto número 1. El territorio. Nuestro territorio ha sido muy diezmado, muy disminuido en varias ocasiones. Y, aparte de esto, en cierto modo ya no nos pertenece. Las múltiples empresas transnacionales que se la pasan explotando la tierra o adueñándose de ella con métodos sucios. También los múltiples factores que contaminan nuestro suelo. Solo pensemos un poco. ¿Nosotros como ciudadanos de México en realidad aprovechamos nuestros recursos? ¿Nos beneficiamos de estos? La respuesta es no. Punto número 2. Los estados, que caen en una problemática muy similar. A veces ya ni siquiera son gobernados por los gobernantes, vaga redundancia, que establece la, entre comillas. Pero además de esto, se viven en unas situaciones varias. En uno se puede vivir en armonía, lo cual está muy cabrón para que pase. O en otro se puede vivir en situaciones de extrema violencia, dejándolos en una crisis de ingobernabilidad. Y no solo eso, sino que simplemente ya ni siquiera parecen estados como tal, parecen zonas de conflicto. Punto número 3. Los gobernantes. No hay mucho que decir de esto. Pero bueno, muchos velan por ejemplo por sus intereses propios. En los peores de los casos se velan por intereses extranjeros. Un claro caso es pues cualquier gobernante de aquí de México. En realidad no se preocupan por la gente, sino por conseguir con el poder, con el máximo poder que es la presidencia, beneficios personales o beneficios para otros países como Estados Unidos. Y eso les da como recompensas pues ciertos recursos monetarios para ellos. Además de que nuestro sistema de gobierno está muy podrido. La democracia aquí en México no existe. Ni siquiera se puede protestar de manera pacífica porque una de dos, o se empiezan con los chairos, empiezan con su anarquía, o los infiltrados, que sí llega a haber en varias manifestaciones, o por el simple hecho de que las manifestaciones no sirven de nada, independientemente del número de personas que asista a dicha manifestación. Pero veamos. ¿El orgullo nacional qué es? ¿Estar orgulloso del país? ¿De lo que hace el país? ¿Nuestra cultura? Pensemos un poco. Nuestra cultura actual en México es un subproducto de la cultura de la conquista de España, ya que si bien saben, o es bien sabido, que en el viejo continente allá ya había muchas culturas indígenas que eran muy ricas, pero con la llegada de los españoles aquí en México y voy a meterme en otro tema, con eso de la religión y todo eso se consideraba muy pagano y pues lamentablemente mucha de nuestra cultura original se perdió. Así que veamos, estar orgulloso de la cultura mexicana no tiene mucho caso. Segundo punto, pues las cosas que hacemos aquí en México no son muy bien vistas. Por ejemplo, si una persona va a una tienda y tiene la opción de comprar un videojuego mexicano, o mejor dicho una consola hecha en México, o optar por un PlayStation 3 o un Xbox One o X consola, obviamente se va a ir por esa consola. A lo que quiero llegar es que estamos orgullosos de ser mexicanos, entre comillas, pero nos estamos consumiendo, o mejor dicho, se consumen más productos extranjeros que nada. Basta con que den un vistazo a su cuarto o el lugar donde me estén escuchando y hagan la prueba. Otra cosa de las que conforman a un país son los habitantes. Veamos por qué esto tampoco aplica en México. Digamos que aquí en México hay mucha desigualdad.
el término malinchismo ya ni siquiera se puede aplicar, porque hoy en día veo que muchos prefieren ser el resto del año, claro, alaban a los extranjeros o así. Solo en estas fechas se acuerdan de que son mexicanos. Pero con esto voy a otra cosa. Nadie elige ser mexicano, se nace así. Por ejemplo, muchos personas quisieran vivir en otros países por sus condiciones que pueden ser mejores así, pero cayeron en la desgracia, por así decirlo, de ser mexicanos por no ser aquí. Además de la gran desigualdad que se vive aquí, muchos están cayendo en el estereotipo del racismo por el color de piel, por el claro ejemplo de que si un niño nace blanco, le van a dar mejores ojos que a un niño que nace moreno. Y otra cosa, volviendo a los de las raíces culturales. Veamos, en realidad acatamos nuestras raíces, alabamos a un carpintero de Oriente, o en su mayoría la gente lo alaba, mientras que se olvidan a los exponentes de la verdadera cultura de aquí en México. Otra cosa de que se dice en estas fechas es lo de defiende a la patria. Y es así como muchos soldados o personas mueren y asesinan. Lo pondré de esta forma. Veamos un ejemplo. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y Alemania atacó a Rusia, ahí se podría decir, bueno, Rusia estaba en todo el derecho de defenderse y asesinar a los alemanes. Pero el gobierno ruso en esos tiempos estaba pasando por una crisis civil. Creo que estaba al borde de una guerra civil. Y aprovechó el ataque de los alemanes para, entre comillas, unificarlos. Y así que ese régimen durará más tiempo. Con eso quiero llegar a que es fácil aprovecharse de las personas con ese tipo de ideas. Ahora con un ejemplo de aquí el país, México. Hemos tenido muchos gobernantes que han apuntado sus armas contra el pueblo para seguir manipulándolos. Un caso claro es el de Tlatelolco en el 68, o el más reciente de Ayotzinapa. Pero veamos, pensemos un poco, ¿el país en realidad nos pertenece? Hay muchos consorcios empresariales que tienen más cuchara aquí que los mismos habitantes. Tienen más derechos y ni siquiera nos damos cuenta de eso. Por eso me gustaría que se hiciera una reflexión con este video. Yo no me considero un patriota. Yo me considero un habitante del mundo. Y así de simple. Algo que me molesta de estas fechas es la gran cantidad de gente que se aprovecha para hacer fiestas, echar desmadre, que es una gran cualidad que tenemos los mexicanos. Otra cosa que me molesta son los chairos. En realidad es muy tonto eso. El resto del año se la pasan criticando todo lo que hace, pero en estas fechas se ponen sus banderitas y empiezan a joder en las calles. Eso claro también depende de la perspectiva personal. No pienso cambiar tu opinión con este video, pero sí dejarte un pensamiento diferente y que analices un poco las cosas. Espero que te haya gustado el video. No olvides compartir y lo más importante, comentar. Si quieres ver más contenido, pues suscríbete. Hasta el próximo video.